Al considerar la vida cristiana, difícilmente hay un lugar mejor para empezar con los 10 mandamientos. Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos cuando la nación de Israel se constituyó por primera vez tras la salida de Egipto, la casa de servidumbre. Era su ley básica. Y luego Dios le dio la ley de nuevo a Moisés y al pueblo mientras se preparaban para entrar a la tierra prometida en el libro de Deuteronomio. A lo largo del Antiguo Testamento, los profetas, y de diferentes maneras, incluso los salmos y sabiduría, comentan y aplican los 10 mandamientos al pueblo de Dios. Y Jesús, por supuesto, al igual que Pablo, hacen lo mismo, citan, exponen, explican y dan aclaraciones sobre los 10 mandamientos. Si observas las leyes, muchas de ellas dan una u otra manera un comentario sobre lo que significa no matar, no robar. Son declaraciones fundamentales. Ahora, el primer mandamiento, claro está, el más esencial de todos. Este afirma: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esta es la manera en la que comenzamos a vivir una vida de amor. Amamos a Dios y amamos al prójimo. Amamos a Dios al adorarlo, solo a Él. Ahora bien, hay muchas afirmaciones que los éticos cristianos hacen y muchas son bastante ofensivas. Hoy en día, cuando escuchamos actualmente los medios seculares, por lo general ven a los cristianos como personas contrarias a los homosexuales, a los capitalistas, con coches grandes de alto coste y con mucha ética cristiana que resulta ofensiva a la gente secular. Pero lo que probablemente resulta más ofensivo es la afirmación de que conocemos al único Dios verdadero y viviente, y que las otras religiones del mundo son falsas, están sin rumbo, no adoran a Dios, que alguien adora de una manera hindú, budista o musulmana, en verdad no están haciendo nada. El que se inclina ante un ídolo no se inclina ante nada. Los cristianos aseguran que hay un Dios y que podemos conocerlo, y no solo lo conocemos, pues incluso sabemos su nombre es Yahvé. Yahvé significa yo soy el que soy, es decir, yo soy el que existo por mí mismo, yo soy quien me defino y me determino a mí mismo. Y a diferencia de la mayoría de las deidades que han aparecido en las páginas de la historia humana, Dios dice: yo he decidido actuar en la historia, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Dios tiene muchos nombres en la Biblia. Otro nombre que podemos resaltar es Adonai, que significa Él es maestro, Él es Señor, Él es quien controla, Él es el Dios soberano. Y porque Dios existe y se define por sí mismo y Él es maestro de todos, Él dice que cualquier otra adoración le es intolerable. No tendrás dioses ajenos delante de mí significa: no tendrás dioses ajenos en mi presencia. No es que haya 5, 10 o 15 dioses y que todo va a estar bien mientras yo sea el número 1. Al contrario, no tendrás dioses ajenos delante de mí quiere decir, si tienes otro Dios que esté delante de mí, está en mi cara, lo veo, y me estás desafiando. Pablo dice casi lo mismo en Romanos capítulo 3, versículo 11, al afirmar: no hay quien busque a Dios. Lo que quiere decir es que las otras religiones en realidad no buscan a Dios. Nosotros sí queremos buscar a Dios y creemos que podemos conocerlo porque se ha revelado a nosotros en la Biblia. Hay un pasaje interesante en el libro de Hechos. El apóstol Pablo está en Atenas y les está hablando a los atenienses y está intentando establecer un punto de contacto con ellos y su religión pagana. Y mientras camina por la ciudad en busca de ese punto de contacto, ve una imagen, una estatua de un Dios desconocido. Y se aprovecha de eso y dice: todos admitís que hay un Dios desconocido, y os voy a decir quién es el Dios verdadero. Esta es su manera de decir a los dioses que buscáis, a los dioses que adoráis, vuestras estatuas y deidades ancestrales, en realidad no son dioses. Voy a anunciaros al Dios vivo y verdadero. Cuando Pablo dice esto, cuando dice nadie busca a Dios, está haciendo una afirmación muy fuerte. Está diciendo que las demás religiones no buscan a Dios, o al menos no buscan al Dios verdadero, trascendente y personal. De la manera seria, puede parecer una manera ofensiva de decirlo, pero si vemos las religiones que existían en ese momento, nos damos cuenta de cuán válido es su argumento. Por ejemplo, el budismo, que precede del cristianismo, no busca a Dios de verdad, busca el objetivo de la iluminación. Buda fue el iluminado, y quienes son budistas
encuentran iluminación también son los iluminados. Buda era semidivino porque estaba iluminado, y sus seguidores también podían ser iluminados, y ese era el objetivo. Lo que querían saber era cómo vivir en este mundo con el máximo placer posible, o al menos con el menor dolor posible. El budismo dice que el deseo de placer causa atadura y sufrimiento. Cuanto más atado estés, más puedes perder. Y cuanto más puedes perder, más sufres. Así que lo mejor que puedes hacer es ser libre de toda atadura y todo deseo de placer. Y cuando finalmente te encuentres sin ningún deseo, alcanzas el nirvana. Nirvana no es un lugar de gran placer, sino un lugar sin deseos, de libertad del deseo. El budismo, por tanto, quiere extinguir el deseo de placer. No hay búsqueda de Dios solo para obtener la luz suficiente que permita vivir bien con el mínimo dolor en esta vida. Los budistas establecen una ética bastante sencilla y probablemente podemos estar de acuerdo. Dijeron, por ejemplo, siempre debes decir la verdad, no debes dañar a los demás, y debes intentar ver la realidad tal cual es. Son puntos buenos, pero no buscan al Dios de la Biblia en su justicia, amor, santidad y verdad. Para permanecer en esta región del mundo, la religión tradicional china, japonesa y en cierta medida la africana y algunas estadounidenses también, se centran en la veneración de los antepasados. Fueron grandes hombres, a veces mujeres, que consiguieron un estado semidivino debido a su gran habilidad en la guerra o en su oficio, cualquiera que éste fuere. Luego se convirtieron en patrones para las personas que siguieron sus pasos y tal vez si miran desde el cielo o desde otro lugar después de la vida tengan la capacidad de otorgar favor a quienes los siguieron. Así que tenemos adoración esencialmente de héroes, personas que son fuertes, virtuosas, que condujeron su pueblo y que empezaron su gremio. Y el objetivo para aquellos que eran leales a ese Dios, a ese héroe, a ese patrón, era imitar a ese Dios como fuera posible. No hay ningún Dios personal, extraordinario ni eterno ahí, solo hay personas que se elevan al estado de semidivinos. El confucianismo está si acaso menos interesado a encontrar al Dios verdadero y extraordinario. Los confucianos, como otras religiones, eran politeístas. Había espacio para más de un Dios, así que a menudo hacían una mezcla de veneración de los antepasados y de los santos patrones en su fe. Pero, de nuevo, el confucianismo era como el budismo esencial. Dice que debemos respetar a nuestro rey, a nuestro padre, líderes y a nuestros maestros, y que esa es la esencia para tener una sociedad buena y ordenada. Por supuesto, es bueno respetar a las autoridades, pero el confucianismo puede conducir a la reverencia y obediencia ciegas a la autoridad, y podemos ver eso en situaciones en que la gente sigue las órdenes de su rey o general sin importar lo atroces que puedan ser. Los confucianos también tenían ideales. Enfatizaban el discernimiento, el ver el mundo correctamente, lo que a menudo implicaba ser conscientes de las tensiones al no ser como deben ser, buscando la realidad detrás de la realidad y contradicciones en la realidad. Y por supuesto, los confucianos, como casi todas las religiones, afirmaban que debemos buscar la virtud, tratar bien a las personas, decir la verdad, etc. En los días de Jesús, las religiones principales eran el estoicismo y el epicureísmo. El estoicismo tiene mucho en común con el budismo. Los estoicos alababan las 4 virtudes cardinales, que eran la inteligencia, en paralelo con la necesidad de ver el mundo tal como es, con inteligencia, la valentía, la justicia para todos, y el autocontrol. Tal vez el autocontrol era la virtud más importante para los estoicos. Los estoicos creían que es importante ser indiferente y despreocupado ante el dolor. Los estoicos solían creer, como los budistas, que hay un inimaginable dolor en este mundo, y podríamos pensar fácilmente en cómo debía ser vivir antes de que se contara con la aspirina, te duele un diente y duele y duele y duele y duele. O piensa en la comida en una sociedad en la que la mayoría de las personas pasa hambre con frecuencia. El dolor en el estómago sigue y sigue, y luego por fin tienes comida, pero el placer es mucho más corto que el dolor del hambre. Así los estoicos
creían que era importante ser indiferente al dolor, autocontrolarse, no preocuparse por el dolor o la tristeza y con honestidad no emocionarse demasiado con las cosas que van bien, ser indiferente. Y curiosamente hay mucho del budismo y del estoicismo en el cine contemporáneo. Si puedo referirme a algunas películas clásicas como la de Atrapado en el Tiempo, es una película budista hindú. El héroe, que es un meteorólogo ensimismado, tiene que vivir el mismo día una y otra vez hasta que finalmente consiga acabar con su deseo por la mujer hermosa que le había cautivado. Cuando finalmente se da por vencido, entonces él sigue y consigue ganar y tiene que ir por la vida una y otra vez intentando poner fin a sus deseos egoístas, y entonces estará progresando un poco. La Princesa Prometida es una película muy budista y muy estoica. El héroe de esta película sabe que es importante saber a lo que debe temer y a lo que no debe temer. Y ese es un tema del estoicismo y del budismo. Él sabe que no debes temer a los roedores del tamaño inusual, no debes temer al pantano de fuego y a otras cosas que encuentra. Él está libre de esos temores. Está tranquilo frente a la angustia. En una escena de batalla, él se pone a jugar con la espada junto a otro gran guerrero, y su oponente le dice: «Tengo que saber quién eres». A lo que le responde: «Acostúmbrate a la decepción». Una idea muy estoica y muy budista. Otra película mucho más corta, pero con mucho que recomendar, es La Camarera. Hay una escena en la que la camarera habla con el cocinero, y él le pregunta: «¿Eres feliz?». Y le responde: «La verdad es que soy lo suficiente feliz. Esa es mi verdad, soy lo suficiente feliz. No busco más, no espero más, no quiero más, estoy lo suficiente feliz». De nuevo, una idea muy budista. Ahora, los epicureos eran muy comunes e incluso populares en los días de Jesús y Pablo. A veces ponemos a los epicureos y a los hedonistas juntos. Los hedonistas dicen: «Comamos y bebamos que mañana moriremos». Pablo de hecho lo cita porque los hedonistas estaban molestando a la iglesia en Corinto, puesto que algunos trataban de unir el hedonismo y el cristianismo. Dijo que se trata de una ética impía. El hedonismo no era tan popular como el epicureísmo, que es una religión más amplia. Los epicureos creían que probablemente hay un Dios que creó el mundo, se quedó durmiendo y nos dejó solos para que naveguésemos a nuestro modo. Y la manera de navegar la realidad es minimizando el problema del dolor, como los estoicos, pero algo más optimista. Los epicureos creían que es posible lograr un placer considerable en esta vida, y la manera de hacerlo es buscar un placer sustentable, que no sea demasiado. Demasiado placer conduce a resacas y esto a la pérdida de fondos. Se encontró una carta en la que un hombre le decía a su padre: «Tengo una buena vida, vivo como un hombre de crianza, tengo una querida que es muy justa, bebo buen vino, y en todos me las ingenuo para satisfacerme, ya que mis medios me lo permiten», y él creyó que esto complacería a su padre. De nuevo, hubo un gran debate en aquellos días, y la figura clave era tal vez Plutarco, el gran filósofo de entonces, y más o menos en los tiempos de Jesús y Pablo. Plutarco era un amigo del placer, y una de sus grandes oraciones la dio en un banquete, en la boda de un hombre rico, donde la gente la estaba pasando muy bien, un tiempo inmoral de embriaguez y demás. Pero ahí mismo Plutarco dijo: «Sabéis, tenéis que recordar que es difícil tener placer en esta vida. Los dolores siguen y siguen. Cuando te duele una parte del cuerpo, duele, duele y duele». Y añadió: «Una buena vida y placentera no es posible. Es demasiado dolor, aun tratándose de un hombre rico y prominente. Se dedicó a encontrar tanto placer como pudiera. Sus escritos siguen siendo muy interesantes y amenos el día de hoy». Ahora, este breve estudio de algunas de las religiones muestra que la Biblia dice la verdad.
y que las otras religiones claramente no las he estudiado todas, pero todas las religiones no buscan a Dios de verdad, y si tienen una idea de que hay un Dios, está tan lejos y se muestra indiferente a los asuntos de la humanidad. Tenemos que abrir nuestro propio camino y la mejor manera de hacerlo es mostrar respeto a los demás, minimizar el dolor y encontrar tanto placer como nos sea posible. En la lección previa definimos las afirmaciones de Pablo de que nadie busca a Dios, ni la verdad, ni al Dios vivo en la manera adecuada, y quiero seguir con ese tema a través de dos acercamientos a Dios muy comunes en la actualidad. Uno es el deísmo y el ateísmo. El deísmo sostiene que hay un Dios, Él creó el universo, o eso lo creó, y estableció ciertas leyes que rigen la vida, pero luego se fue. Este Dios es completamente indiferente a lo que sucede hoy. Nos dejó con nuestros propios medios para negociar en el mundo. ¿Esta es una manera de explicar el problema del mal? ¿Por qué hay tanto sufrimiento en este mundo? La respuesta es que hemos hecho estupideces y no hay nadie que nos pare. No hay Dios para gobernar, no hay un Dios bueno ni poderoso. Por lo que los deístas afirman que Dios existe, que probablemente sí existe, ¿cómo si no podemos explicar la inmensidad del universo y su estructura compleja? Pero no le importa el día a día. Esta es una religión sumamente común. El primer gran defensor de esta idea fue Epicuro, quien nos dejó el epicureísmo, y Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores, un deísta comprometido. Es cierto que iba a la iglesia, pero también tenía una Biblia de la que eliminaba todos los milagros y todas las afirmaciones de Jesús. La deidad dijo que esperaba que para cuando él muriera no quedase ningún cristiano en América y que todos fueran deístas. Podríamos decir que los ateos son un poco más firmes. No dicen que pueda haber un Dios, ni tan siquiera un Dios inmaterial. Los ateos dicen, no hay un Dios, no hay nada más allá de este mundo. Somos insignificantes y todo carece de sentido. Un ateo fuerte dirá, estoy seguro de que Dios no existe, y expondrán las razones, pero la mayoría de los ateos son un poco más agnósticos y dicen, es difícil estar completamente seguro de que no existe Dios, creemos que no hay un Dios, y actuaremos basados en ello. Tal vez los ateos más famosos del último siglo fueron Bertrand Russell, quien dijo que la convicción, la verdad, de que no hay un Dios, conduce a un dolor y una pena terrible, incluso a la depresión. En uno de sus libros hizo esta declaración resumida de las convicciones del ateísmo y de su resultado. Él dijo, creo que cuando muera me descompondré, y nada de mi ego sobrevivirá. La muerte lenta y segura cae oscura y sin compasión. El hombre está condenado hoy a perder lo que más quiere y mañana a atravesar la puerta de las tinieblas. Solo le queda abrigar, antes de que caiga el revés, los elevados pensamientos que ennoblecen su breve día. Este es un fragmento del Credo del Hombre Libre. Podríamos decir que la mayoría de los ateos son un poco más positivos. Woody Allen es famoso por su creencia en el poder de la distracción y de que el mundo carece de sentido y se está desintegrando. Podemos reírnos, ir al cine, participar en deportes, pasar un buen rato y tener amigos. Que nos hagan olvidar la terrible verdad de que nada tiene sentido y que sencillamente nos extinguiremos. Más recientemente, Christopher Hitchens era un ateo audaz y existencialista. Creía en aceptar el día, fue famoso al dar conferencias mientras fumaba y bebía whisky al exponer, e incluso cuando enfrentaba su propia muerte dijo, he tenido una vida sin sentido, no voy a inclinarme ante ninguna deidad, no quiero ir al cielo donde estoy obligado a adorar a alguna deidad todopoderosa todo el tiempo. He estado muy contento con mis años en esta vida. Un ateo mucho más optimista es Steve Jobs, quien era budista por convicción, pero tenía su confianza en el poder de la tecnología. Él dijo, el mundo va a mejorar con los dispositivos que fabricamos, y animó a la gente a dejar una marca en el universo.
hacer una diferencia y hacer las cosas mejor. Y al final, claro está, esto te dará una vida de satisfacción. En su famoso discurso de graduación en la Universidad de Stanford dijo: «La muerte es probablemente el mejor invento de la vida. Retira lo viejo para hacer sitio a lo nuevo», lo que sería una idea muy atractiva para los graduados de la Universidad de Stanford, que tenían mucha capacidad y deseo de salir al mundo y marcar la diferencia. Así pues, un poco como Hitchens, pero más optimista, dijo: «Podemos tener una vida significativa, puede ser corta, pero podemos dejar una marca en el universo y hacer de este un mundo o lugar mejor, sobre todo a través del poder de la hermosa tecnología». En este momento estamos considerando cómo creer en Dios, de que hay un Dios vivo y verdadero, quien está activo en la historia, a quien conocemos y quien revela su carácter y cómo debemos vivir y nos lleva a la santidad. Y quiero centrarme ahora mismo en cómo el teísmo bíblico nos motiva para crecer en carácter, para ser personas más nobles, más justos y más misericordiosos. Nos motiva también a ser más santos y obedientes a sus mandamientos, y la Biblia nos da una serie de motivaciones. La primera es muy simple: hay un Dios. Dios dice: «Yo soy el Señor». Y luego da órdenes muchas veces en el libro de Moisés. Él existe, Él es soberano y por eso nos rendimos ante Él y le obedecemos. Él nos sacó de Egipto. No debemos tener otros dioses delante de Él, no debemos matar, ni mentir, ni robar. Él existe y actúa, por lo que le debemos ciertas cosas. Él es Señor, por lo que le obedecemos. Pero no le obedecemos solamente, Él también es Dios del amor inalterable. Por eso lo amamos, y la Biblia dice: «con todo tu corazón». Tu corazón implica el centro de tu ser. El corazón es la fuente de vida, es lo más fundamental y unificado de quienes somos. El alma está relacionada con el corazón, y la mente, claro está, es el pensamiento. Nuestra fuerza es lo que hacemos con las manos. Amamos a Dios con el corazón, alma, mente y fuerza, y es decir, con nuestro ser, con nuestro espíritu, con nuestro pensamiento y con las obras de nuestras manos. Otra manera de ver la obediencia es por el fruto. La Biblia habla del fruto del Espíritu. El Espíritu habla en nosotros y hay ciertos resultados. También compara las obras justas con el fruto de un árbol. Jesús dice que si eres un buen árbol, solo puedes dar frutos buenos. Si eres un manzano, vas a producir manzanas. Los manzanos no aprietan los dientes y elaboran planes de 5 puntos sobre cómo producir las manzanas. Producirán manzanas, y la variedad que producirán viene determinada de manera genética. En nosotros no es automático, pero la obediencia se presenta como fruto, algo que sale de manera natural. Yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo a mis amigos, porque está en mí. Ellos me aman, yo les amo. Es una cuestión de expresar lo que ya hay. Ahora, puede parecer que la vida cristiana es bastante fácil, y en ciertos aspectos puede serlo, pero la Biblia también dice que es una lucha. Es como la guerra, como una carrera, como un combate. Un pasaje que lo señala es 1 de Timoteo capítulo 6, versículos 12 al 13, donde Pablo dice: «Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos». Así que Pablo tuvo que haber visto competiciones atléticas. Habla del boxeo, de la lucha libre y de correr muy a menudo, y dice que la vida cristiana es como una pelea de boxeo, como una pelea de lucha libre. Es una lucha, tienes que esforzarte. Dios nos tomó para la vida eterna, pero tenemos que agarrarnos a Él y aferrarnos a la vida eterna. Hemos hecho nuestra confesión, pero tenemos que declararlo y hacerlo fuerte. Y añade: «Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni represión, hasta la aparición de nuestro Señor». Un pasaje que lo enfatiza incluso más es Hebreos 12. En los versículos 1 al 4, él exhorta a sus amigos a vivir como lo hicieron los héroes de antaño, a los que describe en el capítulo 11. Afirma: «Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos», es decir, personas como Abraham y Moisés que fueron antes,
Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y a medida que lo hacemos, añade, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así que el pecado es, pues, como una carga, es un peso, es como intentar correr con zapatos pesados o con ropa mojada. Tíralo, despójate del pecado para que puedas correr no como te plazca, sino para correr la carrera que Dios nos señaló, la cual puede incluir adversidades terribles, injusticia y persecución. Al hacerlo, miramos a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo que se le presentó soportó la cruz y despreció la vergüenza, está sentado a la diestra de Dios. Así que tuvo que sufrirlo, soportó un dolor terrible. Tuvo que menospreciarlo, no pensar en la vergüenza, sino en persistir y padecer. Entonces añade, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque ahí radica el peligro. No se trata solo de que perdamos o seamos derrotados, sino que dejemos de intentarlo por el cansancio. Nos rendimos. Pero no, tenemos que luchar. Hebreos dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Puede que esté llegando ese derramamiento de sangre, pero aún estás ahí. Un poco más adelante, en Hebreos 12, el autor dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que a medida que avanzamos a través de la lucha es difícil, doloroso y desagradable, pero produce paz, fruto. Ese fruto es la justicia. Incluso incluye una palabra que trata sobre esa lucha. La palabra ejercitarse viene de la palabra griega gupnazo, y de esta viene nuestra palabra gimnasio. Tenemos que ir al gimnasio de Dios para fortalecernos. No sé si alguna vez has ido al gimnasio, un día de esos como Año Nuevo, en los que los entrenadores buscan clientes nuevos y te dicen, te voy a ofrecer una sesión gratis, deja que vea lo que vas a hacer hoy. Y le respondes, pues voy a hacer flexiones. Entonces te dice, bueno, tengo una mejor manera de hacer flexiones. Son más duras si las hacemos así. Y tal vez piensas, ya son bastante duras, ¿por qué iba a querer que sean más duras? Pues te aseguro que es una mejor manera. El hacerlas más duras es para ser más fuerte. ¿Por qué ibas a querer hacerlo? Porque te fortalecerás más. Así que cuando estamos ejercitados, cuando nos esforzamos, nos hacemos más fuertes en los caminos de justicia. Y de nuevo, la idea es que la vida cristiana, en algunos aspectos, es cuestión de amor. En otros aspectos es una cuestión de obediencia. Dios es soberano. Algunas veces llevamos fruto de manera natural, pero otras veces es el resultado de un conflicto, de la voluntad de luchar, soportar, sufrir, ejercitarse y trabajar más duro de lo que pensamos. Ahora, hay muchas motivaciones para obedecer, solo hemos tratado algunas. En la siguiente lección vamos a explorar mucho más formas de las que nos motivamos para obedecer a Dios y desechar el pecado. Vamos a mirar de nuevo, justo ahora, los motivos para obedecer a Dios, los motivos para llevar una vida ética y una vida en santidad. De hecho, hay bastantes motivos en los que confiamos. Cuando estaba trabajando en mi tesis doctoral hace algunos años, me estaba costando mucho terminarla. Estaba empezando en una iglesia nueva, mi esposa y yo teníamos nuestro primer hijo y luego el segundo en poco tiempo. Y además estaba teniendo problemas con mi tutor de tesis porque no podía encontrar tiempo para responder a mis cartas ni a mis llamadas. Así que me sentí frustrado y me preocupaba terminar, por lo que me motivé a terminar la tesis en una manera que muchos no aprobarían. Estaba enfadado. Dije, ¿sabes? Voy a demostrarles a esta gente que no se preocupa por mí, que puedo terminarlo sin ellos. También me motivé a través de la culpa. Calculé todos los recursos que la gente me había dado, las bibliotecas y las becas que había recibido a lo largo de los años, y me convencí que en realidad sería como un robo hacia Dios si no terminaba este proyecto. Calculé el tiempo que no había podido ganar dinero y que mi mujer había tenido que trabajar y pensé, seré un hombre malvado si no termino. Así que usé dos motivos que en verdad eran inferiores, la culpa
y el enojo, tal vez un poco de vergüenza, para motivarme a terminar mi tesis doctoral. Ahora, podríamos tener muchas dudas al respecto, pero los cristianos a lo largo de los años han estudiado mucho esta pregunta. ¿Por qué debo hacer lo correcto y no debo hacer lo que está mal? Tomemos como ejemplo el siguiente caso. Alguien hace algo que nos enfada mucho, lanzan una piedra, algunos niños nos tiran una piedra, y se ríen, y se quedan ahí con más piedras. ¿Debería coger una piedra y tirárselas y darles lo que me dieron? ¿O debería contenerme? ¿Y cuáles serían los motivos? La verdad es que los teólogos han estudiado en profundidad los motivos para obedecer a lo largo de los años. Hay una postura católica extrema y una postura protestante extrema con las que debemos ser cautelosos. El Papa Juan Pablo, en 1993, hizo una declaración muy fuerte acerca de por qué no debemos coger la piedra y lanzarla. Dijo, tenemos suficiente gracia para obedecer a Dios, y si no le obedecemos, nuestra salvación eterna está en peligro. Escucha lo que dijo. La gracia es fundamentalmente un poder que hace posible que se cumpla la ley, lo que constituye el camino de vuelta a Dios. La ley dice que no tires las rocas porque Dios exige obediencia a la ley, y eso es parte del viaje moral y espiritual hacia la perfección. Y sigue, un discípulo tiene que valerse de la gracia que fluye del acto redentor de Cristo. Ese es el camino y la condición de la salvación. Así que, si pecamos de manera voluntaria, estaremos poniendo en peligro nuestra salvación. Eso es un pensamiento alarmante, ya que a veces sí hacemos cosas que sabemos que están mal y nos enfadamos y decimos cualquier cosa, aun sabiendo que no deberíamos. La teología católica extrema diría, cuando haces eso, estás poniendo en peligro tu salvación en ese mismo momento. La postura protestante extrema va en la otra dirección. Dice algo así: si de verdad entendemos nuestra justificación y destronamos a nuestros ídolos, obedeceremos a Dios. Solo tenemos que vivir la verdad de que somos justos delante de Dios y servimos a Dios y solo a Dios. Así que, si nos sentimos tentados a coger la piedra y lanzársela a alguien, debemos preguntarnos qué ídolo estaré siguiendo si cojo la piedra y la lanzo. Tal vez es el ídolo de mi importancia o defensa, o el ídolo de el prestigio, el honor o la respetabilidad. Y si lo pienso bien y me doy cuenta de qué ídolos entran en juego, bajaré la piedra cuando estos niños me lancen la piedra primero. Y está bien si la vida fuera tan intelectual y pudiéramos tomarnos mucho tiempo cuando alguien nos tira una piedra. La verdad del asunto es que, como otros han dicho, si te sientes tentado a coger una roca y lanzarla, deberías hacer uso de cualquier medio que puedas para hacer lo correcto. Considera la posibilidad de que alguien te vea y golpes a alguien y le hieres, podrías matarle, podrías ir a la cárcel. Si estás contratado y algunos adolescentes te lanzan una piedra, podrías perder tu trabajo, podrías avergonzar a tu familia, podrías terminar en los tribunales o en los periódicos. Los desastres pueden suceder y esas son las motivaciones más honorables para no lanzar la piedra, pero no lo hagas. Usa cualquier motivación que pueda llevarte ahí. Una manera de verlo es de la manera que se ha repetido a lo largo de los años, y es: un cristiano nunca debe motivarse a sí mismo o a los demás a través del miedo o la vergüenza. Pero la verdad del asunto es que la Biblia usa un conjunto de motivos. Dice que debemos seguir los caminos de Dios porque en ellos encontramos bendición. Salomón y los Salmos lo dicen con frecuencia. El libro de Proverbios se burla de quienes son perezosos y dice que aquellos que están interesados en tener aventuras sexuales pueden ser avergonzados en las puertas de la ciudad. La Biblia incluso usa el temor con motivación. En Hebreos capítulo 4, versículo 1, encontramos: temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Esa es una afirmación muy clara. Dice, temamos. Usa cualquier motivo que puedas. No queremos dejar de alcanzar la buena meta de Dios. Por lo tanto, usemos todos los motivos que podamos, todo lo que sea necesario para dejar la piedra y hacer lo que es correcto. Y si el miedo a los resultados negativos nos ayuda a actuar así, está bien.
si aferrarnos al Evangelio nos ayuda, si nos rendimos al impulso del Espíritu, o si un deseo de amar a Dios o al prójimo nos ayuda con lo que sea que tengamos, queremos buscar las motivaciones más honorables, aunque todo aquello que nos motive a obedecer a Dios y hacer lo correcto.